Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Autolector Agud. El día de hoy tenemos Ya Aliviánate, un libro escrito por Regina Curi. Si gustas más contenido similar a este, dale like y suscríbete. Puedes dejarnos en la caja de comentarios el libro de tu elección para después transformarlo a audiolibro. Y con esto, comenzamos. Para solucionar un problema, primero hay que conocer cuál es este, adquirir conocimiento de qué lo origina, qué ha pasado en nuestra vida a consecuencia de él, qué nos hace falta para reconocer la solución y, por supuesto, ponerlo en práctica. Cuando nos encontramos inmersos en el consumo, pasamos por una gama muy amplia de experiencias que nos repiten constantemente que algo no está del todo bien. Sin embargo, existen en nuestra mente mecanismos de defensa que nos permiten ver con claridad qué es lo que en realidad está pasando. Estos también residen en la mente de las personas que nos rodean, como la familia, la pareja, los compañeros de trabajo, amigos, etc. Los mecanismos de defensa se originan en el inconsciente y nos protegen de tener que enfrentar las situaciones que nos hacen daño o pueden provocar dolor. Sé que suena un tanto paradójico, puesto que estas mismas situaciones, a la larga, si no se les pone atención, inevitablemente van a generar un daño peor. Dentro de los mecanismos de defensa, generalmente se da la justificación, racionalización, minimización y, por supuesto, la negación. Un ejemplo, Susana vivía con un hombre que abusaba de ella, tanto física como emocionalmente. Él consumía drogas en casa, pero tenía trabajo y una buena posición económica, lo cual no dejaba ver que, evidentemente, tenía un grave problema tanto de consumo como de agresión. Para soportar esta situación, justificación, ella empezó a consumir cocaína y alcohol a escondidas de él. Después, pensó que si consumía con él, quizá los arranques de furia disminuirían. Racionalización. Así lo hizo. Empezó a consumir los fines de semana y podía estar tranquila durante los días hábiles. Sin embargo, la obsesión comenzó a apoderarse de su mente. Ella se vendía a sí misma la idea de que solo eran los días de descanso, y para hacerlo en comunión con él. Minimización. Los arranques de furia por parte de él, aunque disminuyeron por un corto periodo de tiempo, poco a poco comenzaron a hacerse más fuertes y recurrentes. Pasaron meses y resultó que ya no solo él era adicto, sino también ella. La tolerancia a la agresión y la necesidad de consumir crecieron tan fuertes en Susana que la motivaron a una rotunda negación en lugar de aceptar su problema. La vida de Susana, tanto a consecuencia de su consumo de drogas como de la tolerancia a la agresión del marido, se había vuelto totalmente ingobernable, es decir, fuera de control. Es necesario romper estos mecanismos de defensa para poder percatarnos de que tenemos un problema de dependencia, y aquí nos enfrentamos a un gran obstáculo, quizá el más difícil en el inicio del proceso de recuperación. Susana podrá dejar de consumir drogas, pero eventualmente también tendrá que averiguar por qué está con un hombre que la desprecia y le hace tanto daño. El consumo de las drogas vino a raíz de su dependencia del hombre, pero cabe aclarar que él no es solo el culpable. De no poner atención en este factor fundamental, inconscientemente seguirá buscando hombres iguales. La dependencia a otra persona, así como la dependencia a las sustancias, resultaron ser síntomas de un problema mucho más profundo de aceptación, baja autoestima, falta de sentido de pertenencia, etc. Desde luego, las dependencias van acompañadas de un ego desmedido al pensar que si se queda con él haciendo todo por complacerlo, él eventualmente cambiará gracias a ella. Se dice que hay que tocar fondo, sufrir hasta no poder más y, a partir de ahí, se puede resurgir a la vida. ¡Claro! Lo ideal sería no tener que llegar a esos extremos. Sin embargo, al menos en mi experiencia como adicta, y en mi trabajo como consejera en adicciones, las personas que estamos en el consumo activo nos esperamos hasta ya no poder más. Y debo decir que no solamente el extremo de la adicción a las drogas puede llevar a experimentar el fondo del dolor.
Lo que sucede es que quizás se haga más aparatoso. Sin embargo, el fondo le llega a cualquier persona dependiente. Por ejemplo, la mujer que se ha dado a la tarea de seguir al marido por las calles de noche y a toda hora, descuidando su trabajo, dejando a sus hijos sin comer, con tal de averiguar si él tiene un amante y con un temor espantoso a que la abandone. Otro ejemplo, el chavo que cae en el hospital por daños en el corazón, a punto de morir, por hacer tanto ejercicio con el objetivo de agradar a su novia. El problema aquí no es si el marido anda con otra o no, o si la novia lo prefiere fornido a flacucho. El tema es que tanto la mujer como el chavo dependen de sus parejas para poder sentirse bien, así tengan que ir en contra de ellos mismos para retenerlos. De entrada, el concepto de retenerlos suena medio escabroso. El fondo para ellos sería voltear y ver las situaciones en que cayeron, darse cuenta de que antes han hecho lo mismo sin el resultado deseado, con un gran vacío en su interior y de nuevo con la vida fuera de control. Hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes es pura locura. En mi experiencia personal, toqué muchos fondos, tal vez demasiados y más dolorosos que el que me hizo recapacitar. Quizá fue la suma de todo lo que hizo que tomara la alternativa de la recuperación. Al contrario de lo que pensaría la gente que no vive una adicción en carne propia o está cerca de alguien que sí, de que este dolor te hace humilde o sentirse víctima. Nada más alejado de la realidad que eso. Yo experimentaba una soberbia encajada en el alma que no me permitía aceptar mi fondo de dolor, al menos ante los demás. Mientras considerara que los demás no se daban cuenta, todo marchaba bien. Podía seguir con mis conductas autodestructivas, según creía, engañando a todo el mundo, convenciéndolos de que todo estaba de maravilla en mi vida, pero por supuesto la más burlada era yo misma. Aparentamos que no pasa nada, recibimos las recompensas de engañar exitosamente a los demás, mientras tanto vivimos en el tormento de nuestra dependencia. Principalmente perdemos el sentido de quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos. Lo que un día pensamos que llegaríamos a alcanzar, las ilusiones y metas trazadas que hicimos antes de empezar en el camino pedregoso de la dependencia, poco a poco se van diluyendo. Se mezclan en una mente fantasiosa que eleva de manera exponencial las expectativas de la vida, junto con la frustración constante de la realidad, tan dolorosa que provoca que la fantasía empiece a ganar terreno para evitar que el dolor siga apropiándose de nosotros. Nos sentimos menos que nada, que no merecemos que nos quieran y acepten dentro del círculo social. Al mismo tiempo, este sentimiento se exterioriza en una máscara perenne de victimización y autoconmiseración. Esto quiere decir que sentimos lástima por nosotros mismos, y justo eso es lo que dejamos ver. Para quienes desconocen lo que es autoconmiseración, intentaré explicarlo de una manera fácil y clara. Es un estado en que la persona que lo sufre está hundida en un egocentrismo tal que no se da cuenta de lo que en realidad está pasando a su alrededor. La autoconmiseración es la acumulación de emociones provocadas por una serie de eventos que pueden ser importantes o totalmente irrelevantes. Pero la persona que los vive no cuenta con las herramientas necesarias para trascenderlos. Quizá a su alrededor las cosas no estén tan mal, pero el individuo las percibe literalmente como si se fuera a acabar el mundo. Se hunde en una constante negatividad, con la creencia de que es la única persona en el mundo a la que le pasan cosas malas. Te daré un ejemplo que ayude a ilustrar el término. Juan terminó su relación después de un par de años. Quizá pensaba en casarse con su pareja, pero ella, por razones personales, decide dar fin a la relación. La historia amorosa de Juan no es la más exitosa. Tiene en su pasado un amplio catálogo de relaciones truncas. Dice que sufre mucho por su mala suerte en el amor y va rumiando a todos lados su supuesto sufrimiento. Podemos ver a Juan solo o con amigos, pero invariablemente con la pareja por delante.
sin nada positivo que aportar y en su interior como si tuviera el alma debajo de una gran losa que por momentos se hace más y más pesada. El pensamiento de Juan, que fundamenta la autoconmiseración, es creer que no hay nadie en el mundo que pueda sufrir más que él, que no hay nadie más desgraciado, más infeliz y más miserable que él. Para no ser el cuento largo, cuando te topas a una persona que sufre autoconmiseración y le preguntas cómo se encuentra, por lo general, antes de contestar pone una cara de becerrito recién nacido. Esta actitud le genera un alejamiento de las demás personas, cosa que tampoco le ayuda a salir de ese estado. Al contrario, lo alienta más a enfrascarse en lo mismo y tal vez debido a situaciones que no son tan graves. Pero si tuviera una actitud distinta, desaparecería la autoconmiseración de su mente. Al fin y al cabo es lástima, pura lástima, autocompasión. ¿A quién le gusta vivir así? Ciertamente trae sus recompensas a traer falso cariño de las personas a nuestro alrededor cuando nos compadecen y, al mismo tiempo, procurarles algo de culpa por nuestro estado, mientras esperamos que por eso hagan exactamente lo que les pedimos. Sin embargo, todo tiene un límite. Ellos se hartan y nosotros no podemos evitar el reflejo en el espejo, el encuentro con nuestra alma y la poquita conciencia que aún nos queda. Esa voz interior que nos repite antes de dormir: busca ayuda, haz algo, ponle acción. Pero, ¿lo hacemos? ¿Verdaderamente queremos salir del atolladero en que nos encontramos? Yo vivía con la esperanza de que algún día pasara algo extraordinario que me hiciera recuperarme, o de que al menos hiciera que las cosas no estuvieran tan mal. Pero no hacía nada por conseguirlo. Vivía en la mañana y con el consuelo de que eventualmente iba a morirme. Algo característico de este estado es que quien lo sufre, en lo último que piensa es en pedir ayuda. Siente que no la merece, o que está tan mal que no puede haber nadie en el universo que pueda ayudarle. Para poder alcanzar un poco de claridad, muchas veces es necesaria la intervención de alguien más que nos confronte con nuestra soberbia y nos haga saber que nos estamos haciendo daño. Por lo general, es un miembro de la familia o un amigo cercano. Es importante que el acercamiento de la persona sea con amor, pero exponiendo la verdad y el saldo de los daños causados. De preferencia, se recomienda también invitar a otra persona que haya pasado por lo mismo para que se dé el efecto espejo. Sentimos que somos las únicas personas en la faz de la tierra que estamos viviendo este infierno. Y cuando escuchamos la historia de alguien más que antes de nosotros pasó por lo mismo y ahora se encuentra bien, puede ayudarnos a considerar que a lo mejor, quizá y en una de esas, podría pasar algo bueno con nosotros. Consumir drogas, tener sexo insaciablemente, comprar en forma compulsiva, ejercicio y trabajo exagerado, dependencia emocional hacia personas, no son los síntomas del verdadero problema, el cual es tener un ego muy grande que no puede ser satisfecho con nada más que un cambio espiritual. Una manera de explicar ese ego desmedido es que hay una enorme concentración en nosotros mismos. Y pues sí, una persona que vive de esa manera piensa que el mundo está en su contra. Todo parece poco. Experimenta una insatisfacción permanente y al mismo tiempo un profundo vacío en su alma, el cual solo sabe llenar con más sustancia. Uno pensaría que con tanto ego, lo único que tomamos en cuenta es nuestra persona, y de alguna manera así es, pero paradójicamente solo vemos hacia afuera de nosotros, impidiéndonos clarificar nuestros propios actos. En la mayoría de los casos, es uno mismo quien a consecuencia de sus acciones provoca que los demás le hagan daño, o sea, que te la cobren. Tiramos la piedra y escondemos la mano, pero luego también se nos olvida que la aventamos. De manera inconscientemente, lo que se pretende al consumir algo o estacionar la mente en una obsesión es anestesiar el dolor o el sufrimiento que provoca vivir en un mundo donde no cabemos ni entendemos,
y por supuesto tampoco se nos comprende. Nos creamos otro mundo que permite apartar la atención de lo que no nos gusta, que resulta ser nosotros mismos. Aunque no solo es ese dolor lo que no queremos sentir. El problema es que no queremos sentir nada. Si experimentáramos una felicidad eufórica, también sería motivo suficiente para anestesiarla.